se establezca un plazo, un tiempo de 3 minutos por intervención, por favor. Tomamos nota, señor presidente. Nos declaramos en comisión general para recibir la intervención de las siguientes personas, tomando en cuenta el tiempo de la intervención, que será de 3 minutos. En una primera instancia contaremos con la intervención de la abogada María José Machado Arévalo, integrante de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador y del Cabildo de Mujeres de Cuenca. Entonces, previo al debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, al segundo debate del proyecto de ley orgánica para impulsar la economía violeta, se ha suspendido este punto para abrir el espacio a la Comisión General. Poco a poco se escuchará los criterios de ciudadanos, representantes de organizaciones respecto a los temas que están de interés nacional. Se ha convocado la presencia de la abogada María José Machado de la Coalición Nacional del Ecuador, Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, a quien podemos observar a través de medios telemáticos y la escuchamos. Señoras y señores asambleístas, es un gusto para mí tener esta comparecencia telemática como integrante de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, una organización feminista que trabaja con distintas organizaciones de mujeres y feministas que luchamos por la igualdad material de las niñas, adolescentes, mujeres, y que en este caso hemos hecho ya en algunas ocasiones observaciones a este proyecto de ley de economía violeta, sobre el que tenemos algunas preocupaciones concretas. En lo principal, conocemos que en la actual versión del proyecto de ley se ha hecho una reducción de la posibilidad de trasladar los permisos de maternidad a la pareja, al padre. Sin embargo, tenemos una observación radical en ese aspecto, y es que pensamos que esto es abiertamente inconstitucional por varias razones. Primero, por el mandato de progresividad y no regresividad en el desarrollo de los derechos humanos y constitucionales en la legislación secundaria. Después, porque estos derechos, el derecho a la licencia por maternidad concretamente para las mujeres y para las personas con posibilidad de gestar, es un derecho personalísimo, es un derecho intransferible, y porque no podemos olvidar tampoco las recomendaciones de los organismos internacionales como el Comité de la CEDAW, como UNICEF, el Comité de los Derechos del Niño, la propia OIT, que hablan de la protección de la maternidad y de la lactancia, y en ningún caso de la maternidad como un obstáculo a la productividad, sino de la necesidad de entornos laborales y productivos que permitan la conciliación de las labores domésticas y de cuidados, pero fundamentalmente la corresponsabilidad en los cuidados entre mujeres, hombres, familias, empresas, la sociedad, por supuesto, y el Estado. Entonces, en ese sentido, sabemos también que existe una sentencia vinculante de la Corte Constitucional que ha mandado expresamente a la Asamblea Nacional a regular una ampliación de las licencias de maternidad y también de las licencias de paternidad. ¿Por qué? Porque según recomendaciones de la UNICEF, lo ideal sería, pensando en el interés superior de niñas y niños, que estas licencias sean de al menos 6 meses. Y las recomendaciones, ya que tienen muchos años de la Organización Internacional del Trabajo, hablan de licencias para las personas gestantes, para las madres, de al menos 14 semanas después del parto. Nosotros tenemos una licencia de 12 semanas que ni siquiera cumple con ese estándar mínimo, y sobre eso se está pensando en una transferencia, lo cual es absolutamente preocupante, porque también apelamos a su sentido de al sentido común. El parto, el posparto, la lactancia es algo que ocurre en los cuerpos de las mujeres, de las personas con posibilidad de gestar. Ese vínculo madre-hijo en los primeros días y meses es indispensable, y el apoyo a la lactancia también es una obligación constitucional y de salud pública. Entonces, la mejor manera, si el centro de esa ley es la autonomía económica de las mujeres,
y como debe ser la protección de las niñas y los niños, de las infancias, es imprescindible que las licencias por paternidad y maternidad aumenten. Esto de transferirlas es abiertamente inconstitucional, por lo tanto exigimos que esos dos artículos se eliminen del proyecto, porque no nos hacen ningún favor a las mujeres, no van a hacer ningún favor a la infancia. Por supuesto, hablamos de que esto es transferible de manera voluntaria, pero sabemos que en nuestro país la mayor parte de víctimas de violencia se encuentran precisamente en relaciones de pareja, en relaciones matrimoniales o son personas divorciadas. Las relaciones de pareja, las relaciones familiares y de género son relaciones lamentablemente de poder en nuestro medio donde no existe una igualdad de armas, una igualdad de condiciones. Y establecer estos artículos, lejos de favorecer a las mujeres, lo que puede hacer es crear un escenario torcido para los empleadores y para que renuncian a un derecho tan esencial como el de la maternidad. Sabemos que actualmente el mercado laboral es muy flexible, que ya no se está cumpliendo con mínimos y en ese caso pensamos que los derechos que ya están reconocidos en el Código del Trabajo, en la Constitución, que son intangibles e irrenunciables, tienen que ser garantizados en su cumplimiento. Y me refiero concretamente al establecimiento de centros de desarrollo infantil en los lugares de trabajo. Esta ya es una obligación que está en el artículo 155 del Código del Trabajo y que lamentablemente no se cumple. El favor que podría hacer un nuevo proyecto de ley o una nueva ley en este sentido es garantizar controles efectivos por parte de las y los inspectores del trabajo para que esto se cumpla. Algunos aspectos que aparentemente son positivos en el proyecto de ley, como el establecimiento de planes de igualdad de oportunidades, la sensibilización a los empleadores. Todas estas cuestiones, si es que no tienen una sanción por su incumplimiento, representan en términos jurídicos leyes imperfectas, es decir, saludos a la bandera, no va a haber ninguna sanción por el incumplimiento de estas medidas que podrían ser progresivas. También invito a ustedes a mirar lo de los incentivos tributarios en el caso de contratación de las mujeres. En un minuto, por favor, muchas gracias. Sí, lo de los incentivos tributarios también tiene que ser analizado porque hay campos completos de trabajo que ya están feminizados. Más bien habría que garantizar ahí el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres y lo que siempre hemos venido insistiendo las organizaciones es en la necesidad de crear un sistema nacional y público de cuidados. No podemos hablar de autonomía económica de las mujeres sin hablar de la injusticia que está detrás de seguirnos haciendo las responsables o principales encargadas del trabajo doméstico y de cuidados sin remunerarlo. Entonces, la única forma de hacer justicia y de eliminar brechas salariales y feminización de la pobreza es creando un sistema público y nacional de cuidados. Muchas gracias, estas son nuestras principales inquietudes, tenemos otras que las podemos hacer por escrito y agradezco la posibilidad de ser escuchada en esta sesión.